problema, modelo 2020. Nos dicen, tenemos un electrón, ojo, que el hecho de que sea un electrón, hay que tener cuidadito con él. Cuando es una carga positiva, todo fluye, es más fácil, pero cuando hay un electrón, carga negativa, hay que ponerse en alerta roja porque hay que tener alguna consideración. Vale, seguimos leyendo. Un electrón, cuidado, situado inicialmente en el origen de coordenadas, se mueve con una velocidad inicial que nos dan ahí, ¿vale? En presencia de un campo magnético uniforme, que también nos dan, y de un campo eléctrico uniforme, que también nos dan, y encima nos lo dan en unidades del sistema internacional, con lo cual no hay que hacer ningún cambio de unidades. En el apartado A nos piden la fuerza total sobre el electrón debido a los campos B y E en el instante inicial. Y luego en el apartado B, la diferencia de potencial. Bueno, el apartado B luego lo leemos porque tiene más historia. Vale, vamos con el apartado A y vamos a hacer primero la representación, el dibujo. ¿Vale? Nos dicen que tenemos un electrón, ¿vale? Es este electrón que tenemos aquí, precioso, maravilloso, que se mueve con esta velocidad, ¿vale? 2 metros por segundo, pero este es el vector, este es el sentido, o sea, se mueve en el eje Y, se mueve así, como veis, en el eje de las X positivas, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un campo B, que es en las K positivas, o sea, es este campo B que tenéis aquí, estos puntitos rojos serían un campo que está saliendo de la pantalla, y luego tenemos un campo eléctrico que ves aquí es menos I, ¿vale? O sea, que sería para allá, ¿vale? He dibujado aquí, bueno, unas plaquitas, de placa a placa va el campo eléctrico y el campo magnético. Primera consideración importante que tenemos que tener con el campo eléctrico. Vale, por definición, el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico van de el positivo al negativo, ¿vale? Y van de potenciales mayores a potenciales menores, ¿vale? O sea, siempre que tengamos un campo eléctrico, las líneas de campo las dibujamos de esta forma, ¿vale? Plaquita, carga positiva, plaquita, carga negativa. Las líneas de campo van del positivo al negativo, ¿vale? Y eso a su vez implica que la carga, la parte positiva, la zona positiva, tiene siempre un potencial mayor y la parte negativa tiene un potencial menor, ¿vale? Por eso está dibujado así. ¿Qué va a pasar? Si yo meto aquí, dentro de este sistema, una carga positiva, ¿vale? Pues la carga positiva, ¿hacia dónde irá? Hacia el menos, ¿vale? Hacia la placa negativa. Pero ¿qué pasa si meto una carga negativa? Si meto una carga negativa, la placa irá hacia allá, ¿vale? Eso si yo suelto aquí un electrón y sin darle una velocidad, pues se moverá para un sitio y para otro, ¿vale? Pero en este caso es diferente. En este caso nos están diciendo que tenemos este electrón, ¿vale? Que está dentro de este sistema, o sea, el electrón estaría básicamente aquí, ¿vale? Antes lo he dibujado fuera para que se vea bien, pero bueno, el electrón estaría aquí al inicio de la placa, que podríamos considerar el punto X igual a 0, y se va moviendo hacia allá, ¿vale? Bueno, tengo ahí ese electrón, que ya lo voy a dejar ahí, y vamos a ver qué variables tengo en el problema, ¿vale? En este sistema tengo por un lado el campo eléctrico con su valor, el campo magnético con su valor, bien representados aquí, como veis, ¿vale? Campo eléctrico para allá y el por qué va para allá, aparte de por este negativo, va siempre de la placa positiva a la placa negativa, ¿vale? Por eso aquí dibujo la placa positiva y aquí la placa negativa. Y luego el campo B que está saliendo hacia afuera, ¿vale? Este electrón va a sufrir dos fuerzas. Por un lado la fuerza eléctrica debido al campo eléctrico y por otro lado la fuerza magnética debido a la presencia del campo magnético, ¿vale? Aquí tenéis las dos fuerzas. Fuerza eléctrica va a ser igual a la carga del electrón por el campo y la fuerza magnética, pues aquí tenéis la carga por el producto vectorial de la velocidad que lleva la carga, que es estos 2 metros por segundo, y el campo, ¿vale? La fuerza total, que es lo que nos pide en ese apartado, la fuerza total que va a sufrir ese electrón, va a ser la suma vectorial de estas dos fuerzas, ¿vale? Vamos a ir viendo fuerza a fuerza y para calcular esta fuerza total, ¿vale? Vamos a empezar por la fuerza magnética. Bueno, empiezo aquí con el apartado A, fuerza magnética, que es lo que os voy a enseñar por aquí, ¿vale? Fuerza magnética, recordad, para calcular la fuerza magnética, voy a enseñar un poquito más. Calcular la fuerza magnética, vale, ahí tengo toda la medida. Vale, para calcular la fuerza magnética siempre tengo dos formas, o bien aplicando el producto vectorial, o bien haciendo el módulo y luego con la regla de la botella viendo a ver cuál es el sentido de la fuerza magnética, ¿vale? En este caso la forma fácil de hacerlo es la que tengo por aquí, la fuerza magnética,
La forma fácil de hacerlo, bueno, yo aquí he puesto de la otra forma porque quiero explicar la forma larga que tiene alguna cuestión conceptual más interesante, pero bueno, la forma corta sería fuerza magnética y aplico la fórmula, ¿vale? El producto vectorial. Aquí tengo el valor de la carga, aquí tengo el producto vectorial, esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Sería la línea de la velocidad, como tengo que la velocidad es 2i, pues sería el 2, 0, 0. Luego el campo tengo que es 3k, pues sería 0, 0, 3. Hago el producto vectorial y me saldría esto, ¿vale? Menos 1,6 y el producto vectorial en sí es esto, es menos 2 por 3 por j. Bueno, lo hago y el valor que me va a dar 9,6 por 10 a la menos 19. Esto es, repito, una forma de hacerlo, la forma rápida en este caso, pero paso de ella porque os quiero explicar la otra forma, ¿vale? ¿Por qué? Porque conceptualmente tiene más miga y puede que a la larga, a corto plazo es mejor hacerlo de esta formulita, pero a la larga estos conceptos que vamos a repasar ahora nos van a servir. Vale, fuerza magnética. Su módulo es la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forman la velocidad con el campo, ¿vale? Son 90 grados, por lo cual el seno es 1, ¿vale? Fuerza magnética, su módulo, ¿veis? Por eso pongo aquí este signo menos entre valor absoluto porque quiero calcular solo el módulo. Si tengo el módulo es ni positivo ni negativo. El módulo no tiene signo, ¿vale? Entonces, aplico el valor de la carga, la velocidad, el campo, me da 9,6 por 10 a la menos 19 newton. Vale, esto es el valor de la fuerza magnética en módulo. Pero ahora quiero saber si va a ser para arriba o va a ser para abajo la fuerza magnética. Vale. ¿Cómo hago eso? Pues, como veis aquí, dibujo siempre mis ejes y hago la regla de la botella, ¿vale? Tengo por aquí la velocidad, que va en este sentido, ¿vale? Tengo el campo que está saliendo, ¿vale? La fórmula me dice siempre que tengo que ir de V a B, ¿vale? La fórmula es siempre de V a B, ¿vale? De V a B, giro, entonces esto me daría sentido horario. Sentido horario, según la regla de la botella, en el sentido horario significa que estamos apretando el tapón, con lo cual la fuerza magnética iría para abajo. Ojo, eso es cuando estamos hablando de cargas positivas, que es el 95% de los problemas. Cuando estamos hablando de cargas negativas es todo lo contrario. La regla de la botella me dice que va para abajo, pero el hecho de que haya un signo menos por aquí purulando de esta carga va a hacer, pues, que aunque la regla de la botella me diga que va para abajo, este electrón, este macarra, este signo menos, siempre el signo menos dando un follón, este signo menos va a hacer que al final la fuerza sea positiva, ¿vale? Con lo cual aquí tengo que va a ser más 9,6 por 10 a menos 19 positivo en el eje J, ¿vale? Porque, bueno, hemos dibujado aquí la velocidad en el eje Y, el campo en el eje K, en el eje de las Z, y entonces me sale en el eje de las J, inicialmente, si calculo con la regla de la botella, me sale para abajo, pero por este signo menos puñetero al final hace que vaya para arriba, con lo cual me sale de esta forma. Si lo comparo con lo que tenía antes, ¿vale? Con la forma fácil y rápida, veo que al final este menos por este menos me va a dar más y me va a acabar dando lo mismo. O sea, si lo hago de la forma corta, que en este caso la forma corta es hacer el producto vectorial, o lo hago de la forma larga, entre comillas, al final me tiene que dar lo mismo. Pero os he querido explicar esta forma larga por esto mismo, ¿vale? Cuando yo tengo aquí una carga positiva, no hay ningún problema, el sentido es el sentido de lo que me diga la regla de la botella, pero si estoy trabajando con una carga negativa, este menos al final invierte toda la regla de la botella. La pobre botella estaba generando su teorema, todo funcionaba, pero llega al menos y dice, pues al revés de lo que tú digas. Pues por eso me sale que la regla de la botella me dice que la fuerza magnética va para abajo, el signo menos al final lo va a invertir y hace que va para arriba, me da que la fuerza magnética es así, positiva en el eje de las Y, o sea, en el J, ¿vale? En el eje vertical, y eso coincide con el valor si lo hubiera calculado lógicamente con la otra forma, ¿vale? Entonces, forma corta esta, muy bien, pero yo en el examen recomiendo hacerla esta forma si se puede, porque no hay que pensar, pongo aquí los valores en el producto vectorial, pongo el signo de la carga y chimpum lo que me dé. Pero bueno, en algún caso esta forma corta no se puede utilizar, hay que hacerlo de manera conceptual, calculando el módulo y luego viendo el sentido y la dirección de la fuerza magnética con la regla de la botella, ¿vale? Que, insisto, regla de la botella, cuando hay una carga positiva no hay problema. Cuando hay una carga negativa,
pues es lo que diga la ley de la botella, lo contrario. Si la ley de la botella me decía que esto tendría que estar apretando, pues el signo menos de la carga va a hacer que sea lo contrario, ¿vale? Por eso lo he querido explicar de esta forma y por eso estoy siendo muy pesado con esto. Signo positivo en la carga, no hay problema. Signo negativo, cuidado a la hora de hacer la regla de la botella, ¿vale? Bueno, tengo ya la fuerza magnética que me da este valor, ¿vale? Positivo en el eje vertical, en el eje de las Is, o aquí llamado J, ¿vale? Voy a la fuerza eléctrica, ¿vale? Para la fuerza eléctrica tengo aquí lo siguiente, ¿vale? No hay mucho que hacer. Aplico fuerza eléctrica, es la carga por el campo eléctrico, ¿vale? Fuerza eléctrica es igual a la carga con su valor, el campo eléctrico, que es un vector, ¿vale? Por eso pongo aquí la I, lo multiplico y, bueno, pues ahí lo tenéis, más 1,6 por 10 a la menos 19 y Newton, ¿vale? Entonces, esta es la fuerza magnética, esta de aquí es la fuerza eléctrica, estas dos fuerzas, la suma de ambas, ¿vale? Sería la fuerza que sufre el electrón, ¿vale? Una fuerza eléctrica para acá horizontal, una fuerza magnética en vertical, ¿vale? Pues la fuerza total es obviamente la suma de las dos. Al sumar las dos, pues una tiene una componente J y la otra tiene una componente I, con lo cual no se suman. Se pone primero la I, luego la J y chimpum, ¿vale? Ya tenemos aquí el primer apartado que es la fuerza total que esta carga, este electrón sufre cuando lo meto en esta movida, ¿vale? Y insisto, a la hora de dibujar el campo, bueno, el campo me ha dado que va para allá, ¿vale? ¿Veis aquí las flechitas? Van para allá, va para allá, va para allá. Y siempre, siempre el campo tiene que ir de la placa positiva a la placa negativa. Por eso la placa positiva la pongo aquí y la placa negativa la pongo aquí. La placa positiva es la zona de mayor potencial y la placa negativa es la zona de menor potencial. Vale, voy al apartado B. Me piden que calcule la diferencia de potencial entre los puntos 0, 0, 0 y 2, 0, 0. Bueno, veis aquí que realmente estoy trabajando en x igual a 0, x igual a 2, porque la y y la z son 0 en ambos puntos, con lo cual estoy trabajando solo en x. Es decir, me pide la diferencia de potencial entre los puntos x igual a 0, x igual a 2 metros, indicando el punto que está a mayor potencial. Y luego, ¿qué trabajo realiza la fuerza total que actúa sobre el electrón para desplazarlo desde el origen al punto 2, 0? ¿Vale? Bueno, vamos a ver este problema porque, bueno, es cortito, pero tiene su historia. ¿Vale? A ver si puedo destaparlo aquí. Vale. Bueno. Esperar. Porque la segunda parte no la quiero tocar. Vale, vamos a la primera. Bueno, la primera te dicen que calcules la diferencia de potencial para mover la carga desde x igual a 0 y x igual a 2. Vale, si estamos hablando de diferencia de potencial, la diferencia de potencial solo es relativo al campo eléctrico. Es decir, me importa una mierda en este caso el campo magnético. Si estamos hablando de la diferencia de potencial para mover la carga de un punto a otro, solo tengo que fijarme y considerar el campo eléctrico, ¿vale? El campo magnético en este caso es un pagafantas que aquí ni pincha ni corta, es un mero espectador. Entonces, la diferencia de potencial para mover la carga desde x igual a 0 hasta x igual a 2, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Bueno, aquí estoy haciendo un spoiler de lo que va a pasar, pero bueno, ya os lo cuento sin taparlo. Vale, tengo la carga en x igual a 0. Quiero mover la carga en x igual a 2 y hay una fuerza, ¿vale? Una fuerza presente. Bien, hay una variación de potencial y hay una distancia entre este punto, el x igual a 0 y el x igual a 2, lógicamente, de 2 metros. Vale, fórmula mágica que debemos de utilizar, veis aquí, en este tipo de problemas, ¿vale? Los problemas en los que tenemos un campo eléctrico uniforme. ¿Cuándo tenemos campos eléctricos y uniformes? Pues vamos a tener campos eléctricos uniformes en estos ejercicios de campo magnético, pero también cuando estamos haciendo ejercicios de Gauss nos pueden aparecer campos eléctricos uniformes. Bien, cuando tengo campo eléctrico uniforme, hay esta expresión que veis aquí, ¿vale? El módulo de ese campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial partido de la distancia entre los dos puntos, ¿vale? O sea, es decir, lo tengo todo. Me piden que calcule esta diferencia de potencial y aplicando esta formulita, el campo, el módulo lo conozco, ¿vale? La diferencia de potencial lo tengo que calcular. La diferencia de posición, esa distancia entre el punto inicial y el punto final, lo conozco, con lo cual la diferencia de potencial es de
2 voltios, ¿vale? Y me dicen que indique el punto que está a mayor potencial, ¿vale? ¿Cuál es el punto que está a mayor potencial? Hemos dicho que si tenemos aquí las plaquitas, ¿vale? Para allá, esta zona de aquí es la zona de mayor potencial, ¿vale? La zona de las placas positivas. Y esta zona de aquí, la de las placas negativas, es la de menor potencial, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes de cómo se dibuja el campo eléctrico. Aquí me dicen que el campo eléctrico es menos I, con lo cual el campo eléctrico lo estoy dibujando para allá, estas flechitas azules para allá, ¿vale? Pero, por un lado, eso es lo que me dice el problema, que las flechas van para allá, pero yo tengo que saber que, vale, las flechas van para allá y las flechas tienen que nacer siempre de la placa positiva y tienen que ir a la placa negativa. Con lo cual sé que esta zona de aquí, ¿vale? Sería la de menor potencial y que esta zona de aquí sería la de mayor potencial. Como tengo una carga en el segundo apartado que se está moviendo desde esta parte de aquí, donde yo sitúo el x igual a 0, hasta esta parte de aquí, ¿vale? Entonces puedo decir que la zona de mayor potencial es esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona que es la zona que se está acercando más a la placa positiva, ¿vale? Y bueno, con eso ya lo tendría, ¿vale? Este problema es de campo magnético, pero bueno, tiene conceptos de campo eléctrico que por eso lo estamos viendo. Vale, y la segunda parte de la cuestión, ¿qué trabajo realiza la fuerza total que actúa sobre el electrón? O sea, la fuerza total del apartado B, me olvido del apartado A, ¿vale? Una fuerza total que existe en el apartado B para mover la carga desde el punto 0 hasta el punto 2, ¿vale? Bueno, tiene que haber un trabajo realizado por una fuerza total y esa fuerza total tiene que tener pues una fuerza eléctrica y una fuerza magnética, ¿vale? Igual que hemos hecho en el apartado A, bueno, pues si tengo aquí un electrón que se está moviendo para allá, ¿vale? Se está moviendo para allá en el seno de un campo eléctrico, con lo cual hay una fuerza eléctrica, y en el seno de un campo magnético, con lo cual hay una fuerza magnética. Es decir, eso implica que vamos a tener ese trabajo para mover la carga de un punto a otro, va a tener pues dos partes, ¿vale? Por un lado, el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿vale? Como veis ahí, el trabajo de la fuerza eléctrica, que es menos la variación de la energía potencial, o sea, es igual, menos la carga, el valor de la carga por el valor del potencial, ¿vale? El trabajo en el campo eléctrico y el trabajo en el campo gravitatorio siempre se calcula como menos la variación de la energía potencial. Vale, esto tiene unas explicaciones que son campos conservativos, entonces como son campos conservativos, el trabajo no depende del trayecto, sino del punto inicial y el punto final, y eso al final acaba conduciendo a que el trabajo en el campo eléctrico y en el campo gravitatorio siempre se puede calcular como la variación de potencial. Que en este caso, como menos la variación de la energía potencial. Que en este caso, vale, vemos aquí que está la expresión para el campo eléctrico. La carga menos la carga por la variación de potencial. Vale, ahí lo tengo y sería 3,2 por 10 a la menos 19. Positivo, ¿vale? La otra parte es, bueno, ese es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica que hay presente ahí, pero ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza magnética? Vale, pues aquí tenemos un movidote, porque en teoría la fuerza magnética, o sea, el trabajo de la fuerza magnética, no hemos visto en los apuntes ninguna fórmula que podamos utilizar para el campo magnético para el cual calcular el trabajo, es decir, nunca nos ha salido, con lo cual eso es que tiene por aquí una pequeña pega, ¿vale? Entonces, repito, campo eléctrico tiene su fórmula para calcular el trabajo, que es menos la variación de la energía potencial. Campo gravitatorio igual, menos la variación de la energía potencial. Pero ¿qué mierdas pasa con el campo magnético? No hay ninguna fórmula para calcular el trabajo y no tenemos ninguna fórmula para calcular el potencial del campo magnético. No tenemos ninguna fórmula porque el campo magnético no es un campo conservativo, con lo cual no se puede calcular con estas formulitas el potencial. ¿Cómo se calcularía? Vale, pues aquí veis la historia, ¿vale? No lo podemos calcular porque es cero. ¿Por qué es cero? Por definición, el trabajo de cualquier fuerza es la fuerza por el desplazamiento por el coseno que forman la fuerza, la dirección de aplicación de la fuerza y la dirección en la que se desplaza, ¿vale? Entonces, en este caso me están diciendo que tengo una carga que se está moviendo, aquí en línea, ¿vale? Desde el punto 0 hasta el punto 2 se está moviendo, ¿vale? En esta dirección se movería la fuerza, se movería la carga, ¿vale? Debido a una fuerza magnética, pero la fuerza magnética hemos visto que tiene que ir para arriba, con lo cual tengo una fuerza magnética que va para arriba y tengo un desplazamiento que va para allá, el ángulo que forman entre estos dos,
¿vale? Es 90 grados y el coseno de 90 es 0. Es decir, la fuerza magnética, el trabajo de la fuerza magnética cuando tengo una carga que se mueve para acá en horizontal y tengo una fuerza magnética que es totalmente perpendicular, pues siempre tenga una fuerza perpendicular a la dirección de movimiento, ¿vale? Por la fórmula general vista en cuarto de la ESO del trabajo, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento, la fuerza iría para arriba, fuerza magnética, el desplazamiento va para acá, en horizontal, forma 90 grados, coseno de 90, 0, ¿vale? Con lo cual, trabajo de la fuerza magnética no tenemos. Entonces, ¿cuál es el trabajo total realizado por el cúmulo de fuerzas que haya en este sistema? Pues al final, ese trabajo, como veis ahí, el trabajo total tiene que ser igual al trabajo de la fuerza eléctrica, que es 3,2 por 10 a la menos 19 julios, ¿vale? ¿Qué implicación tiene que ese trabajo haya sido positivo? ¿Vale? Pues esa implicación lo que me viene a decir es que el trabajo realizado por el campo eléctrico, al ser positivo, se trata de un trabajo que aporta el propio campo, ¿vale? Ya que es una carga que se mueve a potenciales mayores, ¿vale? Pues tiene sentido, ¿no? Entonces, este trabajo es positivo debido a este trabajo de la fuerza eléctrica y está. Y el hecho de que sea positivo significa que es un trabajo realizado por tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Quién lo resuelve? ¿Quién me lo dice? Vale, en efecto, creo que ha sido... Sí, posiblemente Yune, ¿vale? Se trata de un trabajo que aporta el campo, ¿vale? Es un trabajo realizado por el campo, por eso sale positivo. Y ya está. Pues pasamos a otro problema, ¿vale? Hasta luego, chao.